Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el CONICET. El doctor Mario Peceni nos recibe. Muchas gracias, Mario, por recibirnos. Te voy a presentar mínimamente. El doctor Mario Peceni es investigador principal del CONICET, trabaja en la UBA Ciencias Sociales, investiga sobre política y derechos en materia de salud, género y sexualidad, y nos trae aquí el hecho de que es el representante del gran área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio del CONICET, o sea, todos nuestros temas, y en este momento además vicepresidente del CONICET. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, estamos haciendo estas entrevistas de ASAECA porque hace 15 años que se fundó ASAECA. En un principio, nuestro gran objetivo era visibilizar un poco todas las producciones de conocimiento en relación con los medios audiovisuales y ponerlas en valor, y también ponerlas en valor para el CONICET, ¿no? En un área de estudios que no tenía una tradición dentro en general dentro del campo académico argentino y tampoco dentro del CONICET. Entonces, la primera pregunta que te hago es ¿cómo ves vos esta evolución, digamos, en estos años dentro del CONICET, de estos estudios de los investigadores vinculados a estos estudios? Bueno, lo primero, bueno, gracias por venir. Lo primero para decir es hay un largo camino también de reconocimiento desde las ciencias sociales y las humanidades que en este organismo estaban lo que decían los que hacemos ciencia o quienes hacemos ciencia, y ustedes seríamos lo que hacemos, literatura, ficción, qué sé yo. Y dentro de las sociales y las humanidades y sobre todo las humanidades emergentes, ¿no? Acá hay una demanda histórica de muchos grupos y disciplinas que quieren salir del rubro otros, ¿no? Porque a veces... Y bueno, una de las comisiones o áreas disciplinarias que más creció es todas las que tienen que ver con literatura, arte, cine, teatro, y las que van emergiendo, performance, y con sus propios criterios, ¿no?, de validación, de sus propios criterios de qué es lo que quiere decir hacer transferencia o vinculación, que son incluso terminologías que vienen de otros campos. Y bueno, entonces, yendo al caso más concreto, por un lado, digamos, el derecho de ciudadanía que fueron alcanzando los estudios sobre cine, incluso también la propia metodología audiovisual o el instrumento audiovisual como modo de hacer investigación también para otras disciplinas y otras áreas. Y después lo que yo llamo, que no tiene del todo que ver, pero las contaminaciones cruzadas, ¿no? Es decir, todas estas colaboraciones que a veces es difícil discernir por nuestras múltiples identidades y ropajes, digo, las contaminaciones cruzadas, ¿no?, entre arte, ciencia, investigación, creatividad, que es algo que me parece fundamental para la ciencia, para la creatividad y para incluso la propia cultura, ¿no? Pensar la ciencia, la investigación científica como parte de una cultura. Entonces yo por eso siempre incluso soy como un militante de eso, es decir, cuando vienen sobre la ciencia útil o que cada vez es peor, y no solo desde los lados más hostiles políticamente hablando, sino incluso de gente del mundo científico que cree, bueno, que en definitiva la ciencia pública tiene que ser útil, pensando en la utilidad en su inmediatez y, como digo yo, básicamente en cuánto dinero se puede ahorrar el Estado si vos haces lo que haces. Y no se dan cuenta que, bueno, por dónde pasa nuestra, no sé, calidad de sociedad, por nuestra música, por nuestros artistas, por nuestros productos culturales, entre otras miles de cosas. Pero bueno, ahí hay una responsabilidad institucional como el CONICET, para quien no sabe, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es uno de los integrantes del sistema científico, pero que reúne a gente un poco de todos lados y de todo el país. Entonces, yo creo que ahí tenemos que mostrar ese papel fundamental que tenemos desde la investigación, con todos los criterios de validación que tiene la investigación, pero tomando por un lado objetos que no estaban
desde siempre, por así decir, y también aprovechando estos modos de hacer investigación, de registro, de memoria, de archivo, de patrimonio, que tiene que ver, bueno, con los medios audiovisuales y con toda la miríada que quiere decir eso hoy, ¿no? Ujú. De esto que vos decís, hay varias cosas que me gustaría profundizar. Una es esta que vos llamás otros, ¿no? Como nuestros temas de estudio están en otros. De hecho, eh, nuestros investigadores se presentan en una comisión que se llama Literatura, Lingüística y Semiótica. Y por otro lado, hay gente que se presenta en la Comisión de Sociología, Comunicación y Demografía. Y yo me pregunto, por supuesto que nosotros nos sentimos que no hay un lugar, digamos, legitimado dentro de la institución para este tipo de temas. Y además sentimos que atrasa realmente, ¿no? Los medios masivos de comunicación hoy, digamos, están en el centro del interés de la sociedad, de la ciencia, no solo como fuente de investigación, sino en sí mismos, la producción, etc. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa que el CONICET no puede reunir en una comisión, en una disciplina, las producciones acerca de los medios de comunicación en general? Ahí un poco diciendo en qué sentido. Primero que me parece que la investigación cada vez más es transdisciplinaria, pluridisciplinaria y los límites cada vez son más difusos, borrosos y hasta diría cuestionables. Y la estructura del CONICET, como de la universidad y del sistema científico, está muy estructurado en límites o en disciplinas. Entonces todo lo que solapa límites, borra límites, anfibios, contaminados, como quieras llamar, les cuesta encajar. Entonces también hay una tendencia a decir, bueno, vamos a estar quienes hacemos lo que hacemos y nos vamos a una cosa medio cismática, ¿no? Nos separamos. Y yo pensaría quizás al revés, ¿no? Tratar de, bueno, integrar, porque cada vez más, vos dijiste sociología y literatura, pero también puede haber en antropología visual, y después gente que hace óptica y dice, nosotros trabajamos digitalizando no sé qué, y están hasta ni siquiera en ciencias sociales, vienen de física. Y entonces vos tenés una mezcolanza y que lo que creo yo es tratar de valorar, validar, medir, no sé, y juzgar de acuerdo a las propias pretensiones de aquello que hacemos cuando hacemos investigación. Por supuesto, este es un organismo de investigación científica y técnica. Un trabajo profesional o un trabajo, no sé, por interés personal, bueno, hacelo, pero digamos, no está tan directamente ligado a lo que hacemos acá. Pero la investigación puede tener justamente formatos, objetos, metodologías, soportes, muy variados. El audiovisual, como vos decís, es central. Cambia también la temporalidad de todo, cuánto tarda en hacerse, cuánto dura lo que hacemos, la llegada. Que en CONICET tenemos lo que se llama CONICET documental, que hacen cosas maravillosas y, como yo digo, cualquier cosita de ellos que no ve nadie llega a 1000 o 2000 o 20.000 veces más personas que mi artículo más popular. Entonces también, y las generaciones están acostumbradas también a las nuevas, a formatos menos tradicionales que los que veíamos nosotros, que eran básicamente primero libros, después alguna otra cosa, pero siempre palabra escrita, que tardaba en producirse, en decantarse. Por un lado yo soy nostálgico de eso, pero es verdad que también hay que dar cuenta de esa pluralidad de modos. Y cuando decía el rubro otros me refería a disciplinas, pero también a producciones, ¿no? Aquellas cosas que hacemos. Y muchas veces gente que está en esa comisión que mencionabas vos de literatura, lingüística y semiótica, trabaja teatro, trabaja artes, pero también yo hago sociología de la salud y también nos pasa lo mismo, que hay un montón de cosas que uno las hace y son centrales y tienen que ver con la investigación y tienen impacto con los grupos con los que trabajamos o de los que formamos parte, que CONICET ni siquiera los registraba.
Ahora los registra en nuestros modos burocráticos de registrar. Y además queremos que los valore. Y lo que yo decía a las colegas y a los colegas en cada lugar que voy, es que somos nosotros y nosotras mismas y mismos los que nos autovaloramos lo que hacemos más, menos o nada, mejor o peor. Entonces, decir, bueno, si alguien que trabaja en arte, por ejemplo, trabaja haciendo un catálogo para una muestra o hace una curaduría en un museo, organiza, no sé, una performance, bueno, eso claramente tiene que ser valorado, no es algo en el costado, no es una guarnición de la investigación, es capaz el meollo de esa investigación. O estos límites borrosos entre ficción, autoficción, ensayo, bueno, de la gente que trabaja en literatura, ¿cómo no valorizar eso? Entonces yo no tendería quizás a que haya una comisión en el sentido disciplinar, porque siempre ya alguien te va a quedar afuera, ya alguien va a hacer eso, pero no tanto eso, pero además otra cosa. Sino yo tendería a esta cuestión más bien de ciertos principios éticos y metodológicos de, bueno, valorizar de una manera agresivamente plural, es decir, ir a buscar estos perfiles de gente que no se amolda, que trae desde el sesgo, incluso más allá del becas o ingresos o promociones que sean nuestra cotidianidad de investigación, en el sentido, el CONICET básicamente es un organismo de evaluación y gestión, no de cada uno produce o trabaja en su lugar, ¿no? Pero alentar, por ejemplo, esta idea de residencia de artistas en laboratorios, en institutos, presentaciones conjuntas que incluyan arte, música, literatura, cine y ciencia, pero que ciencia puede ser historia, pero puede ser también física o puede ser biología, puede ser, no sé, Cuando vos decís alentar, ¿a qué te referís? ¿A un programa concreto de aliento o...? Y son distintas iniciativas. Primero son las cotidianas, es decir, nosotros, para quien no sabe, presentamos informes cada tanto, pedimos ascenso cada tanto, pedimos dinero para hacer cosas cada tanto. Bueno, en todo eso incluiría esa pluralidad de elementos de juicio que nos ubica como habiendo trabajado bien o que nos merecemos más que otra persona ese dinero o ese cargo o lo que fuere. Pero después con iniciativas, ¿no? Es difícil desde CONICET porque nosotros, acá el Consejo no maneja un presupuesto propio más allá de los sueldos y las becas que paga, pero incentivar, por ejemplo, ahora hicimos con parcerías, ¿no? Con aliadas y aliados, iniciativas, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura para hacer cosas en los museos, que puede ser históricos, puede ser arqueológicos, puede ser artísticos, puede ser de lo que sea, trabajar en cuestiones de patrimonio, esto de artistas, investigadoras e investigadores, lo queremos hacer con el Fondo Nacional de las Artes, estamos tratando de buscar la vuelta. Yo en ese sentido soy poco prejuicioso o soy, no sé, hacer de necesidad virtud, pero también a ver desde cierto sector privado de mecenazgo, también para apoyar. Por supuesto, las cosas que hacemos aquí, sector público de ciencia, son nanoproyectos, es quizás incentivar para que alianzas de creatividad para que después, bueno, se pongan de acuerdo, dan unos fondos para ayudar a que esto suceda y después obviamente que puedan salir al ruedo con una idea entre artistas e investigadores. No sé, todo esto es bastante, por un lado incipiente y por otro lado esto es un organismo del Estado. Entonces en estos organismos vos tenés de qué ministerio depende, de qué secretaría depende y a veces es muy difícil la colaboración entre instancias del Estado o entre niveles del Estado, una provincia con el Estado nacional, bueno, ese tipo de cosas, y además con el sector privado. Y ni hablar, que es donde estamos todas y todos, con las universidades. Pero yo creo que de ahí de a poquito se va a ir mostrando que no solo el CONICET no penaliza estas cosas, no es algo que te saca tiempo para investigar, sino al contrario, es algo que queremos estimular. A veces, como hablamos un rato antes de empezar la charla, uno aprovecha a hacer estas cosas cuando ya está dejando de dar clase. Y no debería ser así, uno debería tener los momentos de apostar a formar equipos, a hacer cosas que aparte lo sabemos todas y todos, es lo que nos da más satisfacción además.
Resumiendo, yo creo que el CONICET tiene, por un lado, no obstaculizar, que ya es algo bastante bueno, es decir, no poner trabas, valorar lo que la gente hace, dar causa institucional. A veces se necesita algún tipo, no sé, de carta de apoyo para ir al Inca, para ir a esto, para ir al otro. Y después con estos pequeños fondos ir estimulando a las alianzas, ¿no? A las alianzas cruzadas, alentar a... Y quizás me siento viejo con lo que voy a decir, pero es porque soy viejo en ese sentido, que sepan las generaciones que se van integrando a la vida académica, que después esto es lo que te premia en el mediano y largo plazo. No la cantidad de artículos que leen poca gente o nadie, o alguna cosa muy mecánica y repetitiva, sino estos cruces, pensar algo desde otro lado. Tenemos compañeras, yo trabajo en salud, que han hecho a lo mejor un documental haciendo un trabajo epidemiológico en perspectiva popular, colectiva, comunitaria, y de golpe lo llevan a un congreso de la patología sobre la que trabajan, y la comunidad de médicos, médicas de laboratorio los miran como si vinieran con algo que les sorprende para bien, ¿no? Y mirá lo que encontraron. Y bueno, ese tipo de cosas creo que son las que deberíamos estimular. Bueno, bien. Porque, bueno, una de las cosas que han cambiado mucho, me parece a mí, en los últimos años, es que se rompió esa, digamos, también tradición de las universidades argentinas de no tener carreras artísticas, ¿no? Bueno, por empezar tenemos la Universidad Nacional de las Artes, pero también en todas las universidades empezó a haber... o en muchas de ellas, carreras vinculadas directamente con la realización práctica de objetos artísticos. Y entonces ese camino hacia del artista investigador hacia el CONICET es un camino que está empezando y que sería, digamos, las cosas que se escuchan, qué bueno sería si el CONICET de alguna manera intenta incluir a esos artistas investigadores. Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Yo trabajé hace muchos años, unos 15, sobre la inclusión de los temas de género en la educación superior, en la universidad y un poco en el CONICET, ¿no? ¿Qué pasaba acá y en otros países? Y un poco lo que encontramos también, la hipótesis era si había algún tema de conservadurismo en relación justamente a los valores sexuales o de género. Y en realidad lo que encontramos es que básicamente había una resistencia a cualquier cambio. O sea, había una resistencia a incluir la sexualidad y el género. Pero ahí cito una colega de filosofía y letras, de filosofía mayor que yo, pero dice: Mario, yo cuando era consejera graduada en filo, un profesor me dijo: en esta facultad se va a enseñar lo que se enseñó por lo menos 100 años en una universidad alemana. Y yo creo que el profesor probablemente se lo haya dicho un poco en serio, un poco en chiste, pero un poco es así la situación. Es decir, es difícil ir mostrando, por un lado, la validez de lo que uno hace. Después están la gente que obviamente cuida sus espacios, ¿no? Es decir, porque son juegos de suma cero, es el mismo presupuesto, la misma cantidad, no sé, de vacantes para intrusas e intrusos. Sí. De hecho, la comisión en la que está Cine, que es esta que vos mencionabas de literatura, lingüística y semiótica, pasó al segundo lugar en Sociales y Humanidades. Creo que la más numerosa sigue siendo Sociología, pero básicamente porque recibe todo. En Sociología, todo lo que no entra en ningún lado es la más ecuménica y cae en Sociología, y no le piden que sean nacidas y criadas como hacen otras disciplinas, que si no estudiaste del jardín de infantes, o ahora se llama de otra manera, no sé, el espacio de cuidado, hasta el doctorado, no entras. Pero bueno, entonces pasó que en esta comisión, la de literatura, por distintas razones empezó a entrar estudios sobre teatro, que no hablamos, sobre danza, todos los temas del cuerpo, las estéticas, no sé, epistemologías, no sé, situadas. Y bueno, todo para decir que en realidad son procesos que por un lado son iterativos, ¿no? El propio campo se va, como lo que hacen ustedes en la asociación, decir, bueno, estratégicamente e intelectualmente está bueno que nos agrupemos para hablar con estas instituciones que básicamente son poco permeables per se, no sé, diría por su propia. Entonces, nada que ver, pero por ejemplo, trabajo social, que
una carrera de mi facultad, que ahora tiene doctorados, tienen políticas sociales, están teniendo un desarrollo enorme, pero también no existe ni un casillerito donde pueden figurar, aunque están entrando al CONICET, pero tienen que entrar por otro lado, ¿no? Y bueno, la pregunta es, bueno, nombrar, por supuesto lo que no se nombra, no diría que no existe, pero existe menos, o existe invisibilizado, como decías vos. Pero por otro lado es un poco así ir mostrando, ir cambiando los instrumentos. Ya sabemos que los instrumentos no es que hay una voluntad conspirativa que vamos a excluir de acá, vamos a llevar para allá, pero claramente formatea aquello que es expectativa de la institución. Entonces, de a poco, el SIGEVA, que quizás no sabe de qué se trata, pero es nuestro maldito, bendito sistema de formulario donde ponemos lo que hacemos. Y eso debería ser el modo que tenemos de volcar lo que hacemos, no aquello que paute lo que hacemos. Pero bueno, ahora las producciones artísticas y culturales tienen un lugar, después tiene que verse ese lugar, después tiene que tener un puntaje. Creo que en ese proceso iterativo es en el cual se va a ir formando. Yo estoy presentado también, era un compañero con temas de cine en una provincia argentina, no acá en Buenos Aires, y también son procesos también de luchas a veces individuales y colectivas con los propios y las propias, hacer ver a tu universidad que está bueno apoyar esto, que esto, como vos decías, las carreras hay que fortalecerlas. Ya van más de 100 años de la reforma universitaria, que no es solo docencia, investigación, trabajo con la comunidad, y eso involucra a todas las disciplinas. Entonces, a veces también a las universidades no entienden bien que no estés tanto frente a curso y qué es eso que estás haciendo y para qué sirve. Y bueno, es un proceso y para bien o para mal, ahí soy más ignorante, ir creando posgrados y doctorados que admitan este tipo de temas, disciplinas. Decías, trabajando en género, ahora hay un doctorado en género en Córdoba, abrieron otros distintos lados, pero también en su momento decían, ¿y por qué te interesa a vos? ¿No? ¿Cuál es el interés de investigar esto? Bueno, ahora el género ya es aburridísimo. Pero bueno, yo todo para decir que, o lo mismo los formatos, porque la tesis es un texto entre 200 y no sé cuántas páginas, y si trabajás sobre cine, capaz el formato hay que pensarlo de otra manera. Tenía una tesista que trabajaba sobre artistas plásticos, y bueno, se había gastado creo sus últimos 3 sueldos en poder hacer en su momento fotocopias color para su tesis, pues claro, hablaba de pintores y pintoras, y si vos no veías, bueno, se perdía, no todo, pero mucho, bueno, quien no, en mi caso, no conocía de quién estaba hablando. Bueno, todo para decir que eso implica mucho cambio burocrático, es decir, a la CONIAU, decirle, bueno, una tesis puede tener otro soporte que papel o PDF. ¿Llegaremos? ¿No decís? Yo creo que sí, porque aparte es eso que te decía, son modos también que tienen que ver como hoy la gente se forma a través de otros formatos. Yo repito, para las cámaras, soy partidario del libro, a mí me encanta ese sistema viejo de lectura, de producto de muchos años, donde las ideas se van decantando, que esté bien escrito en un castellano que sea lindo de leer. Pero también es verdad que hoy, bueno, no solo las nuevas generaciones, sino los modos de circulación son, bueno... Bueno, y también te quiero preguntar, sé de tu preocupación por los archivos. Recién me decías de los museos, de los archivos. Nosotros tenemos un grave problema. Nosotros, digo, los que nos dedicamos al audiovisual, este debe ser el único país de Latinoamérica, y no sé si, no digo del mundo, pero más o menos que no tiene Cinemateca Nacional. Es una cosa increíble. Por lo tanto, no tenemos archivos, no tenemos acceso ni a las películas ni a los archivos. El Instituto Nacional de Cine no tiene una tradición de archivos. Ahora está mucho mejor organizado, y la escuela del instituto, por suerte, tiene una biblioteca impresionante y unos bibliotecólogos que son el gran patrimonio de la escuela y del instituto. Pero tenemos un grave problema ahí que necesita, me parece, requiere de la acción más allá del instituto
de todos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que yo pienso, por mi experiencia acá, para quien no me conoce, estoy hace 4 años en este lugar de autoridad, pero vengo de la investigación llana, ¿no? Y que CONICET termina asumiendo responsabilidades, o por lo menos toma la iniciativa de cuestiones que en realidad lo preceden o lo exceden con creces. Por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, el sistema de archivos es como una infraestructura o una parte sistemática de lo que es hacer no solo investigación en ciencias sociales y humanidades, sino en general para el país mismo. Es decir, cómo no hay un sistema de archivos históricos, de preservación de patrimonio, de colecciones. Y pues nosotros nos llega a partir de las investigadoras e investigadores. Dicen, Mario, el tal soporte se va a perder, se va a incendiar, se va a inundar, se lo van a robar, o no está, o está pero nadie sabe dónde está. Y bueno, todo ese tipo de cosas son súper angustiosas, y lo que yo creo que esto es un trabajo pedagógico que tenemos que hacer nosotras y nosotros, que es mostrarle al resto de la comunidad científica educativa y a la política del Estado que esto no es algo que es solo por nuestra curiosidad de poder acceder y hacia a la propia, no sé, cultura y a la propia memoria y a la propia institucionalidad del país, ¿no? Y vos ves, ¿no? Bueno, cuando lo ves donde sí funciona, decís, pucha, bueno, acá qué bueno sería contar con eso. Entonces yo desde el CONICET, y digamos, no yo, sino la comunidad más ligada a la lingüística, con el tema de las lenguas de pueblos originarios, y gente que trabaja con archivos históricos, quienes trabajan también con archivos, por así decir, más onda Ministerio del Interior, inteligencia para todo el tema de memoria, terrorismo de Estado, digamos, las cuestiones de derechos humanos. Bueno, tratar de plantear una política de archivos donde esté, bueno, hoy en día creo que hay un archivo que depende del Ministerio del Interior, otro depende de alguna universidad, otro depende de vaya a saber quién. Bueno, y eso necesita fondos, recursos y recursos humanos. Y ahí interviene un poco el CONICET, estamos tratando de mover eso con varias y varios colegas, un programa de becas para gente que se forme. Vos decías, bueno, no decías, pero traes todo el tema de los medios audiovisuales. Hoy en día trabajar en archivo no es solo un tema de historiadores, historiadoras, tampoco es un tema de gente que sepa algún tipo de bibliometría, gente que tiene que saber desde las cosas que hacen acá, de cómo digitalizar, cómo formalizar, cómo hacer los backups. En este organismo hemos sufrido un hackeo en el Museo de Río de Janeiro, un incendio. Entonces vos ves también la precariedad de nuestros soportes, que a veces se pueden perder, como pasó en Río de Janeiro. Bueno, se perdieron lenguas indígenas, se perdieron, no sé, material colonial, y no se lo va a recuperar nunca más, pues ya está, se incendió. Y bueno, todo para decir que para mí es una prioridad, creo, del CONICET, por lo menos es mi idea, es tratar de apoyar e incentivar, pero como vos decías, si el Instituto de Cine no puede, el CONICET no puede, es una cuestión que tenemos que mostrar y hacer ver que es hasta, incluso en el lenguaje capitalista neoliberal, hasta es por conveniencia que hay que hacerlo, no solo porque es bueno, nos hace mejores seres humanos y ciudadanos, sino porque es un capital, ¿no? Hacia el turismo, hacia la identidad, hacia, qué sé yo, nuestra gastronomía, ¿no? O sea, hacia un montón de cosas. O sea, no puedo estar más de acuerdo con vos. Y ahí sí creo que hace falta legislación. Yo soy ignorante en el tema, ¿no? Pero digo, que haya una legislación, que haya política pública, que haya presupuesto. Son las tres cosas. Sí, hay legislación, el presupuesto es un problema. Y bueno, para la legislación debería incluir la previsión, si no es letra muerta, ¿no? Y como pasa en tantas otras cosas de la vida, y bueno, tenemos que haber un movimiento atrás, un movimiento social, profesional y ciudadano, que bueno, que el patalee, dice, bueno, nosotros queremos esto. Y después sí, eso lo veo acá en el CONICET, no lo filmen, no, mentira, que una vez que entra en cierta maquinaria burocrática, ya se queda a veces. Entonces, bueno, hay que tratar por ejemplo, con esto que hacemos con los museos, de tratar de que quede una tradición, es decir, que vayan cambiando las autoridades, los gobiernos, las gestiones, pero uno sabe que todos los años, así como ingreso a la carrera o becas para hacer el doctorado,
hay concursos con artistas, hay iniciativas, no sé, para hacer documentales. No hablamos nada, pero todo el tema de educación con los chicos, con las primarias, con las secundarias. Todo ese tipo de cosas, bueno, hay que ir abriendo el juego, me parece. Bueno, y para terminar, te pregunto, ¿cómo ves hacia adelante? ¿Qué tipo de colaboración puede tener ASAECA, digamos, haber entre ASAECA y el CONICET? Y en general, ¿cómo ves hacia adelante la política científica en relación más con nuestra área, ¿no? Yo tenía dos o tres comentarios, no sé si son específicos, pero uno es uno de los problemas que tiene CONICET y en general también nos pasa en las universidades, es mucha endogamia. Básicamente también no por conspiraciones, sino porque bueno, la gente que está, si hay que evaluar, alguien que no es de CONICET, capaz le joroban y alguien de acá lo hace, bueno, parte de la obligación. Pero creo que la endogamia va también tanto por la cuestión de que la evaluación es menos buena o menos justa, pero también va reproduciendo lo que hay, ¿no? Entonces, abrir el juego es una manera que sea más justa y más transparente en la evaluación y también tener ese radar abierto a todo lo que está dando vuelta por ahí y a veces la institución, como en este caso CONICET, no le da cabida. Entonces, todo para decir que por ejemplo, los bancos de evaluadores, la gente que puede escuchar esto no sabe de qué se trata, es decir, todo lo que hacemos acá lo evalúa gente de acá y gente de afuera que da un parecer. Bueno, empezar a incorporar tanto en esas evaluaciones externas como en las comisiones diarias de becas, de ingresos, de promociones, de concursos, a colegas que puedan estar en las universidades o en instituciones de creación, pero que tienen, por así decir, una beta de investigación o una beta profesional, pero que permita entender qué es lo que hacemos quienes hacemos de investigación, para justamente hacer esos cruces de seres humanos que formen parte de nuestra vida así evaluativa y de los concursos. Y ahí justamente como las asociaciones también, no sé, la Asociación Argentina, no sé, por decir algo de sociología o de física también, o las redes de decanos, o todo ese tipo de articulaciones que están por fuera del CONICET, que provean bueno, de intelectuales, de científicas, científicos para estos colectivos de seres humanos que evalúan y todo eso. Y después las iniciativas bien concretas, es decir, bueno, desde la asociación queremos proponer un concurso de tal cosa, nosotros tenemos, no sé, la expertise, el tema, nos falta, no sé, una estructura para organizar el concurso, CONICET probablemente no tenga plata, pero te va a decir, bueno, podemos usar el modo de informático que tiene CONICET para organizar los jurados, no sé, que la gente presente las cosas, a veces se consigue, van ustedes y CONICET a ver un tercero que ponga un dinero, y así se van armando las cosas y van saliendo. Yo en eso confío bastante, ¿no? Es decir, que viene algún grupo con alguna iniciativa y la ventaja que tienen como asociación es que no es de un grupo en el sentido localizado, no es de Buenos Aires o un grupito, no sé, en Resistencia o en no sé, Mendoza, sino que, bueno, tienen una articulación donde hay gente de distintas provincias, de la universidad y fuera de la universidad, es decir, eso es un valor que es, bueno, para hacer, digamos, para aprovechar acá en CONICET. Y básicamente es eso, y después, nada, como vos decías, nosotros somos seres humanos que circulamos por esos lados. Hay gente de la asociación que está en una comisión, que dirige un proyecto, que evalúa en la agencia. Bueno, aprovechar esos contactos para fortalecer. También se puede hacer un convenio marco, esas cuestiones más burocráticas que acá se hacen. El convenio marco básicamente es las 12 partes se comprometen a cooperar y colaborar, pero lo que aprendí aquí es que esos funciones hay algo específico ya para hacer. Se hace el convenio marco, pero además puedes hacer un premio, no sé, al mejor trabajo en estudios sobre no sé, cine argentino, no sé qué, y ahí entonces CONICET te puede dar un poco de, no sé, de aparato formal para hacer la evaluación de ese concurso y se consigue alguien que pueda dar un premio, que puede ser simbólico o más material, o es la exhibición o la publicación, o no sé, se habla, te invento, con un museo X para exhibir en ese museo no sé, un concurso de documental o de cortos. No sé, estoy pensando en voz alta, pero todo eso es posible
Y acá esto está siendo filmado en un año electoral. Quiere decir, la ventaja que tenemos muchas y muchos de nosotros es que se puede lograr lo que yo llamo sustentabilidad por abajo. Es decir, los investigadores, como docentes universitarios, universitarias, permanecemos y transcurrimos, pues nuestro trabajo, nuestra vida. Entonces podemos ir pensando cosas que se mantengan a lo largo del tiempo y tratar de sostenerlas cuando hay los cambios por arriba y decir, bueno, no, esto para nosotros es importante, ya se viene haciendo, y tratar de comprometer. Pero, o sea, yo le veo, la verdad, puede parecer pesimista cuando uno ve todo lo que falta y lo que no se puede, pero después también te das cuenta de que, bueno, alguien viene con una iniciativa más o menos creativa y de golpe se hace y de golpe crece y bueno, nada se sostiene sin el compromiso y el trabajo de quienes están directamente interesadas e interesados, porque estos organismos no funcionan si uno no le pone esa llama. Pero cuando funcionan, y ahí, bueno, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero vos ves las cosas que hacen a veces en las provincias con 0 centavos, pero con ganas. No, mi idea no es que se hagan las cosas con 0 centavos, la idea es que tengan presupuesto. Pero digo, aún sin presupuesto, con poco presupuesto, hay cosas creativas que hay dando vueltas por todos lados y bueno, yo digo, mientras el organismo público por lo menos no te lo impida, segundo, te lo valore a la hora de garantizar tu sueldo y tus ascensos, y después te consiga alguna cosa para sponsorearte, para que vos vayas a buscar, o te consiga algo para... Bueno, ahí un poco es la... no sé. Bueno, vamos a tomar esa posibilidad que hasta ahora no exploramos. Bueno, te agradezco mucho Por favor, esta charla y bueno, la seguimos. Dale, así que un día las visito en Bueno. donde se reúnen. Gracias. A vos.